vamos a hablar sobre cómo hablar para excitar a las mujeres. Y bueno, ya he hablado sobre el contexto, sobre cómo es mucho más importante la manera en la que hablas que lo que dices y todo eso, pero vamos a concentrarnos un momento en las palabras. Porque bueno, aunque no son tan importantes, lo cierto es que es parte de toda la experiencia y por supuesto que cuentan. Si nos enfocamos en las palabras, cuando piensas en qué decir para excitar a una mujer, ¿cómo haces para que ella quiera acostarse contigo? Primero que nada, si estás pensando en hablarle de sexo para que ella se excite, estás más o menos invirtiendo las cosas, porque hablar de sexo realmente, digo, puedes hablar más o menos de forma casual y todo eso y eso está bien, pero en ese caso yo te recomiendo que sea más bien ella quien lo inicie, o sea, si ella empieza a hablar de sexo, obviamente puedes hablar sobre el tema y no tiene nada de malo, pero si tú eres el que de pronto está tratando de meter el tema del sexo en la conversación, básicamente vas a quedar como el tipo que está intentando hablar, meter el tema de sexo en la conversación y créeme, las mujeres sí se dan cuenta de ese tipo de cosas. Y la cosa es que sí, puedes hablar de sexo para excitar a una mujer, pero eso implica que estás básicamente teniendo un sexo hablado, un sexo telefónico, un sexo escrito con ella. O sea que es una forma de sexo y o sea que ella tiene ganas y que ella realmente te desea. Y es una forma más de tener sexo, porque obviamente tener sexo no nada más quiere decir penetrar. Pero si tú estás apenas conociendo a una chica, porque muchas veces cuando alguien pregunta cómo le hago para excitar a una mujer con palabras, o cuáles son las palabras que tengo que utilizar para excitar a una mujer, o de qué hablar para excitarla, o cómo la aprendo con, hasta qué poemas le recito para excitarla, cuando estamos hablando de eso, realmente estamos hablando de que es a una chica que igual y es tu amiga, igual y apenas la conoces, y te gustaría llevar eso más allá, no te quieres quedar atrapado en la friend zone, como dicen por ahí, aunque yo no creo en la friend zone, porque finalmente es algo que está en la mente, pero obviamente si lo que estás buscando es cómo crear tensión sexual, cómo crear deseo, cómo hacer que ella se excite por medio de las palabras, no es a través de el sexo hablado, no es a través de decirle tengo ganas de hacer esto y esto y esto, lo cual puedes hacer una vez que ya está establecida ese deseo, ese que ella le gustas, que ella quiere hacer ese tipo de cosas contigo y entonces por supuesto tiene sentido que le puedas hablar de esa manera y por supuesto que puedes excitarla y por supuesto que les puede gustar. En algunas ocasiones puede que no, pero realmente es muy raro. O sea, esencialmente sí funciona, pero estamos asumiendo en ese caso entonces que ya hay una relación que ya te gusta, que ya le gustas, que probablemente ya se han acostado o que si no, por lo menos ya se han tenido unas ondas muy fuertes. En el otro caso, cuando lo que estás tratando de hacer es crear esas ondas, realmente se trata más bien de aprender a insinuar y se trata mucho más, una vez más, de aprender a cómo dices las cosas, mucho más de qué es lo que dices. O sea, le puedes decir incluso te odio, pero si dices te odio de la manera correcta, lo puedes hacer de forma que sea sexy. Pero bueno, fuera de eso, quiero que pongas atención a cómo cada palabra tiene un significado diferente para cada persona. O sea, si estamos hablando de excitar a una mujer con palabras, quiero que pongas atención a cómo, por ejemplo, nalgas y culo no van a significar lo mismo para una, así, bueno, obviamente para dos chicas diferentes van a significar diferente y van a tener para cada palabra va a tener una carga diferente para cada una. O sea, puede que a una no le guste, que le parezca sucia una de las palabras, mientras que le excite la otra, incluso también que le parezca sucia y que le excite la otra de las palabras. Pero el chiste con esto es de que van a tener un sentido diferente. Puede que haya alguna que, por ejemplo, tú le dices puta y se excita, o que la otra chica que le dices puta y se ofende. Y obviamente todo eso depende de la experiencia de cada quien. Entonces, si tú estás buscando cuáles son las palabras que voy a utilizar, eso no va a funcionar. Y si hay alguien que te dice, te voy a decir cuál es la frase que hay que decirle, puede que tengas frases que funcionen la mayoría del tiempo en ciertos contextos o que más o menos, pero realmente te están engañando porque cada persona reacciona a cada palabra de manera diferente. Y puede que incluso le digas, el hecho de que le hables de lo que vas a hacer, de una parte de tu anatomía, de una parte de su anatomía, utilizando una palabra o utilizando otra palabra diferente, pueden provocar una reacción totalmente distinta. Entonces, si estamos hablando de palabras, porque bueno, ya hablaré también más adelante, aunque ya también lo he hablado sobre pues, más el lado no verbal, de cómo hablar, el contexto, todo lo demás. Pero si estamos hablando esencialmente de palabras, es muy importante que
entiendas que cada quien tiene asociaciones diferentes, emocionales con cada palabra. Y al final de cuentas, excitarse es una emoción. ¿Ok? Entonces puede que igual a ella la palabra excitar no le excite, puede que prender le excite, puede que calentarse le excite. Cada una, o puede que las tres le exciten, o puede que le provoquen cosas diferentes, etcétera. ¿Ok? Entonces es muy importante que tomes en cuenta que nuestras relaciones de todos con las palabras son diferentes. Entonces, no porque a ti te prenda una cierta palabra quiere decir que a ella le prende también. Y en ese sentido tienes que tener una actitud de querer aprender cada vez, no querer aprender de memoria cuáles son las palabras, sino cada vez que vas a conocer a una chica nueva. Digo, y si solo vas a conocer a una y te casas con ella y pasas el resto de tu vida con ella, no hay problema porque solo tienes que aprenderlo una vez, aunque de todas maneras puedes seguir descubriendo cada vez más. Pero a lo que voy es de que cada vez que conoces a una chica nueva, tienes que aprender cuáles son sus relaciones emocionales con las palabras. ¿Ok? Entonces, no porque una palabra haya excitado a una, va a excitar a otra, esencialmente. Y es muy importante porque lo que excita a una persona puede hacer encabronar a otra persona. Entonces, no porque te excite a ti o no porque hayas excitado a otra chica con eso, quiere decir que necesariamente va a funcionar con ella. Y bueno, tomando en cuenta entonces eso, de que cada persona tiene relaciones emocionales diferentes con las palabras, y bueno, partiendo también de que puedes transmitirle también por medio de las palabras, pero en forma indirecta, el deseo que tienes por ella. O sea, no se trata, es muy diferente cuando que tú le digas, por ejemplo, me encantas, que quiero acostarme contigo, o alguna de las versiones más floridas que existen, obviamente, que él se lo digas acá con un albur o como quieras, es muy diferente eso, donde le estás dejando muy claro que esa es tu intención y básicamente muchas veces los hombres lo hacen incluso cuando ni la conocen, o sea, llegan, está guapa y ya llegan y le plantan la intención. En lugar de dejar que ella pueda dudar un poco, ponerse un poco nerviosa, que pueda ella desear, que pueda ella perseguir un poco y que puedas incluso tú jugar con ello como de pronto insinuando, como diciendo, oye, te estás portando mal. Y obviamente depende cómo lo digas, porque no es lo mismo cuando se lo dices a una cámara como cuando se lo dices a una chica que te gusta y que te prende. Pero la cosa es que si hablas, por ejemplo, de hacer travesuras, de divertirse, que no necesariamente necesitas mencionar la palabra sexo, porque no estamos hablando entonces de tener sexo hablado con ella, de estar, o sexo, no es sexo oral, porque obviamente eso es otra cosa, pero sexo pues de palabras, porque también funciona obviamente por escrito. No estamos hablando de eso, estamos hablando más bien de cómo empezar a generar esas ondas, y esas ondas más bien empiezan a generarse cuando tú mismo, obviamente, empiezas por sentir, obviamente, bueno, hacerla sentir más cómoda, tú mismo sentirte a gusto con ese deseo, con esas ganas, pero que surjan natural. Busca obviamente que eliminar esas motivaciones secundarias, o sea, que no sea porque lo que vayan a pensar de mí o porque hoy está bien guapa para esta de revista y voy a hablar con ella y me la voy a llevar a la cama, no, sino realmente llegas, la conoces, te gusta, te cae bien y por su actitud empieza a aprenderte, por la relación que empiezan a tener, empieza a aprenderte y realmente se trata más de buscar ese tipo de relación, se trata más de empezar a generar esas ondas, o sea, se trata más de, por ejemplo, empezar a hacerla sentir que ella te gusta, que no necesariamente quiere decir que ya te la vas a llevar a la cama ahora mismo, sino simplemente hacerla sentir que realmente es muy atractiva para ti. Si la puedes hacer sentir eso, va a ser mucho más poderoso independientemente, va a ser muy poderoso independientemente de cuáles sean las palabras que utilices, ¿ok? No se trata de que de pronto apréndete estas palabras y repítelas, sino realmente se trata más bien de buscar las palabras que a ella la van a hacer sentir. Y no se trata tampoco de que aprendas a hacer los mejores cumplidos, aunque no tiene nada de malo que aprendas a poner atención a qué es lo que ella, pues por ejemplo, que está tratando de proyectarte o qué es lo que ella te está tratando de comunicar también, no con palabras, y que puedas retroalimentarla sobre eso, o sea, que de pronto puedas, por ejemplo, pues en vez de simplemente hacerle un cumplido de, ay, te ves muy guapa, que eso está bien cuando apenas la estás conociendo, que ahí no hay problema que llegues y le digas, oye, te ves muy guapa, puedo hablar contigo un momento, o ni siquiera pedirle como el permiso, ¿no? Sino, oye, te ves muy guapa y empezar a hablar con ella. Pero eso es una cosa cuando apenas le estás empezando a conocer y otra cosa es cuando ya estás empezando a desarrollar una relación, el hecho de que realmente la hagas sentir que es atractiva, que es femenina, que te provoca deseo, que te parece sexy, que te gustaría sentirla cerca de ti, etcétera, 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 etcétera. Porque el problema más bien con muchos hombres no es tanto las palabras que utilizan, sino más bien tiene que ver con que no se atreven, con que básicamente ella les gusta, pero no quieren que se dé cuenta que les gusta. Y lo hacen muy bien, lo de que no se dé cuenta.
Y entonces, bueno, pues terminan buscando incluso hasta métodos para besarla sin que ella se dé cuenta que de pronto hay hombres que básicamente llegan y es como de que le dicen, cierra los ojos, ¿no? Buscan alguna excusa para, te voy a hacer un truco de magia, cierra los ojos y la besan. Y eso puede funcionar si ella ya tenía ganas, pero si no tenía ganas, básicamente te puede reventar en la cara. Así que, en lugar de estar buscando básicamente tener sexo con ella sin que ella se dé cuenta, más bien al revés, busca que ella se dé cuenta desde el principio de que te gusta y a través de eso, créeme que puedes provocar, pero para eso tienes que aprender a asumir que ella te atrae y dejar de estar intentando ver cómo le haces para gustarlo, sino simplemente asumir que ella te atrae, demostrárselo. Y obviamente tus palabras pueden comunicarlo sin que le tengas que decir, oye, estás bien guapa, sino muchas veces mientras más aprendes a insinuar, mientras más aprendes a dar a entender de manera indirecta, vas a darte cuenta que es mucho más poderoso que decirle, oye, qué bonito escote tienes, que no tiene nada malo decírselo, de hecho, por supuesto, si te encanta cómo se ve su escote y si te llevas así y si tú eres de ese tipo de manera de comunicar, no tiene absolutamente nada de malo decirlo. Dependerá de ella, obviamente, si a ella no le gusta eso, ya sabrás tú, pero, pero realmente muchas veces funciona mucho mejor, por ejemplo, o de decirle al rato te voy a hacer esto y esto y eso, que una vez más también funciona, pero muchas veces puede funcionar mucho mejor y sobre todo al principio cuando estás tratando de crear esas ondas, el por ejemplo darle a entender como de te portaste muy mal, te voy a tener que castigar, que dependiendo cómo lo digas puede tener una fuerza sexual extremadamente poderosa. Y que no tiene tanto que ver, una vez más, con lo que dices, sino con que te atreves a expresar esa atracción, no necesariamente a través de las palabras, sino que las palabras simplemente están sirviéndote para comunicar con ella en el momento y sirven como un canal para, a través de tu manera de comunicar. O sea, el hecho de que tú hables con ella, no importa lo que digas. Si tú estás hablando con ella sobre qué restaurante elegir, están en la calle, están caminando y estás hablando con ella de qué restaurante elegir y estás pensando y estás deseándola y ya tienes una relación con ella en donde ella se siente a gusto con que tú la desees, solo por tu voz vas a comunicarle ese deseo. Y si ella se siente a gusto y le gusta que la desees, se va a empezar a aprender. Y puedes estar hablando literalmente de a qué restaurante vamos y terminar yendo a otro lugar que a un restaurante al final de cuentas. Así que bueno, esta es como una especie de intro larga a esta idea de cómo hablar con las mujeres, excitar con palabras, etcétera. Voy a andar siguiendo un poquito más en el tema porque me han insistido bastante. Y bueno, también te recomiendo que cheques en academiaseducción.net porque ahí hablo un poquito más. Tengo obviamente los links y bueno, para los libros, que está mi libro también que está disponible en Amazon de cómo excitar a una mujer en segundos. Y está, bueno, también está mi curso que te recomiendo, que lo puedes también ver desde la misma página academiaseducción.net de cómo hablar con las mujeres y de seducción natural. Y bueno, muy pronto estará también disponible el de seducción hipnótica. Pero bueno, eso todavía de momento es solo un teaser. Así que bueno, entonces, básicamente, recuerda, las palabras pueden servir y de hecho incluso puedes utilizarlas para evocar imágenes en su mente y literalmente puedes decirle me encantaría hacer esto y esto y esto y esto contigo, pero no es necesariamente la mejor manera de empezar a generar esas ondas, a menos que con la experiencia vayas generando, porque también es cierto que de pronto puedes terminar aprendiendo a ser un poco más directo y si te funciona, a mí en lo personal me ha funcionado bastante bien, pero si te funciona a ti, no se trata de que trates de copiarme o de que busques, sino si te funciona, perfecto. Si no, realmente recuerda, lo importante no es tanto qué le dices o tener el método para hablarle y eso, sino tiene más que ver con permitirte, con quitarte esas inhibiciones en donde te sientes que igual ella no está a tu alcance o que por alguna u otra razón no está bien. Y tienes que empezar por asumir que el sexo es algo bueno, que si no fuera por el sexo no estaríamos aquí. Es algo chingón, chido, es algo divertido, es justo y necesario, y que no es, porque si tú tienes una actitud de tratar de aprovecharte de ella, de tratar de manipularla, de tratar de sacarle algo, no va a funcionar. Toma en cuenta que a las mujeres también les gusta, y toma en cuenta que es algo que en sí mismo es algo que básicamente, digo, la palabra casi que me cuesta trabajo decirla, pero es básicamente milagroso, es bello, es algo muy chingón, además de ser muy divertido y
y bueno, cantidad de otras cosas que puede ser. Pero de verdad, fuera de eso, cuando lo vemos más en una escala no tanto personal, no tanto como del momento y todo eso, sino que retrocedemos un poquito y lo vemos más a nivel social, a nivel cultural, existencial, filosófico, como quieras verlo, realmente el sexo es algo muy chido, no tiene nada de malo. Y realmente nos han enseñado a tener ciertas connotaciones negativas que en la medida en la que logres también quitártelas, vas a permitirte actuar de manera natural, porque no se trata tanto de aprender cómo excitar a las mujeres, sino se trata más bien de aprender cómo desinhibir tu capacidad para excitar a las mujeres, porque realmente la capacidad natural prácticamente ya la tienes y es más que impides o te impides utilizarla. Y aunque hay trucos, hay técnicas, hay cosas que puedes aprender, puedes aprender a poner atención a ciertas cosas, sin duda, realmente todo empieza por tu cabeza, todo empieza por el juego interno, empieza por sentirte a gusto con lo que estás haciendo, por realmente sentirte a gusto y cómodo con tu cuerpo, con tu sexualidad, con la posibilidad de tener sexo con ella, porque si no estás cómodo con eso tú mismo, lo vas a comunicar independientemente de las palabras que digas.